19 de agosto, acá estamos con Jorge Ferrari, que nos va a contar sus experiencias con respecto al cine del siglo XX. Yo soy egresado del Instituto de Cine, de la Escuela del Instituto de Cine, hoy conocida como ENERC, de la carrera de Dirección. Cuando terminé la escuela, mi intención fue introducirme en el mundo del cine y trabajar en la industria cinematográfica argentina. Y lo primero que empecé a hacer fue asistente de producción, pero rápidamente me vieron ciertas condiciones y me pusieron a trabajar con los escenógrafos como asistente de los escenógrafos. La primera en darme una oportunidad de trabajar con ella fue María Julia Bertotto. Después trabajé con Leonor Puga-Sabaté y después con Margarita Jusid. Esas fueron las tres personas dedicadas a la escenografía en cine con las cuales trabajé, y como siempre sucede, llega un momento en que hay un trabajo muy chiquito, en ese caso era publicidad, trabajamos mucho en publicidad con ellas. Apareció una publicidad muy pequeña donde no había el dinero suficiente como para contratar a alguien de tanto prestigio como los que tenían ellos, y me preguntaron si yo no me atrevía a hacerlo, y yo lo hice, y ahí comenzó, digamos, esta especie de carrera que yo no suponía que iba a seguir. Yo terminé la escuela de cine pensando que iba a ser asistente de dirección y que después más tarde dirigiría, y cuando apareció este momento de decisión de si tomar o abrazar esta carrera, empecé a revisar cosas que yo pensaba y que hacía cuando estudiaba cine, y me di cuenta que cuando yo escribía guiones como alumno del ENERC, la escenografía y el vestuario estaban absolutamente detallados, punto por punto, colores, muebles, estilos de muebles, cómo eran los ambientes. Y bueno, mi primer ejercicio en el Instituto de Cine como alumno fue filmar una toma. Era lo primero que hacíamos, nos daban la posibilidad de elegir un modelo o actor y hacer una toma. Nada. Eso se hacía en el estudio que tenía el Instituto de Cine, que estaba revestido de esas placas perforadas que creo que se llaman Sonotec o Sonex o algo así, y a mí me parecían muy feas. Entonces nada, tomé papel escenografía y pinté un empapelado para que estuviera detrás del actor, o sea que me molestaba ya que no hubiera la escenografía pertinente al caso, y era muy tonto porque era una toma, no tenía demasiada importancia si tenía escenografía o no, pero ya tenía ese interés por la escenografía, y me di cuenta que era algo que realmente estaba muy en mí, que era algo que yo valoraba mucho a la hora de ser espectador también, que permanentemente veía cómo era la escenografía y cómo estaba plasmada, si respondía a la historia, si respondía a la sensación, al carácter interno de los personajes, y todo el tiempo me fijaba en eso. Entonces, bueno, empezó así desde el llano, digamos, el tema de transformarme en escenógrafo y más adelante en director de arte. Y ahí empezó todo. Después vinieron más publicidades, después vinieron largometrajes, y sí tuve una idea muy clara cuando yo comencé con esto. Dije, bueno, si esta va a ser finalmente mi carrera y mi ocupación,
Yo lo que quiero es que se desarrolle en todos los lugares posibles donde se necesite esta profesión. Entonces, eso también marca un poco mi eclecticismo, porque hice danza, teatro, recitales de rock and roll, películas, eventos, es decir, siempre me interesó y siempre quise poder desarrollarme lo más posible, y lo que más me atrajo siempre y lo que más me sigue atrayendo de mi profesión es desentrañar el enigma. Y el enigma es cuál es la escenografía de este proyecto, qué es lo que necesita este proyecto escenográficamente, cómo se construye el mundo necesario para que la historia tenga peso, tenga realidad, digamos, esté apuntalada. Porque yo creo que lo fundamental cuando uno encara un trabajo es que uno tiene que construir un mundo, y ese mundo, en términos artísticos, tiene menos fisuras tal vez que el mundo real. Digamos, todo en general está soportando una historia. Entonces es como que a mí particularmente lo que me interesa es que yo me siento que estoy contando una historia a través de la imagen, a través de los ambientes, de los lugares, de los colores, de las ropas. No estoy decorando un lugar, sino estoy construyendo dramaturgia. Eso es fundamentalmente lo que me interesa. Por supuesto que en todo eso hay un principio estético en general, pero siempre es junto. Para mí la estética y la ética van de la mano. No se separan ni se diferencian, y creo que lo que hice, o lo que traté de hacer, mejor dicho, desde que empecé, desde que hice una película, es que esa película construyera un universo, que fuera un universo en sí misma, y que lo que apareciera en la película formara parte de ese universo, que la película tenga una unidad estética que por ahí no se advierta así tan declaradamente y tan superficialmente, pero que sí que todo lo que figure en la película forme parte de un mismo mundo. Eso ha sido siempre mi preocupación, y cómo representar ese mundo al que hablamos. Es decir, es importante para mí que las cosas no sean banales, que no estén en cualquier lado, que es decir, para mí cada fotograma o cada situación tiene que estar puesta en un lugar y tiene que ser expresivo. Así que bueno, esos fueron mis principios, que también los tenían personas a las cuales yo admiraba y miraba sus trabajos, ¿no? Así que por ahí empezó mi carrera, o mi camino, que me gusta más, por este mundo de lo que llamamos dirección de arte. Cuando yo empecé a trabajar todavía no se usaba el término dirección de arte, éramos escenógrafos. Yo creo que el término dirección de arte tampoco es demasiado feliz, porque viene un poco de la nomenclatura americana del trabajo, pero ellos tienen un título que se llama Production Designer,
que para mí ese es un título más justo. Lo que pasa que es que como acá, bueno, a veces se lo traduce como diseñador de producción y es una traducción incorrecta. Production en el cine americano es la película. A una película se la llama production, is a production. Por lo cual este production designer es el diseñador de la película. Es el señor que diseña, o sea, que diseñar está vinculada con dibujar, con crear el mundo que va a tener esa película. Entonces ese es para mí un título mejor que director de arte, porque el director de arte en esta nomenclatura yankee, que es la que nosotros intentamos copiar, es lo que sería acá el escenógrafo, es el que controla las construcciones, digamos, y después están los dibujantes, están los ambientadores, es decir, es todo un equipo muy grande bajo la supervisión del production designer, que para mí sería algo como el diseñador de la película o como el diseñador de arte. Ese es un título que me gusta más, pero bueno, también es confuso. Tampoco se sabe muy bien qué hace. Cuando yo comencé a trabajar en cine, que fue en los años 80, el cine había heredado algo que pasó en los 70 y en los 60, que fue la filmación muy en locación. Había abandonado los estudios, ya la época gloriosa del cine argentino de los 40, 50, había terminado. Los estudios se filmaba bien poco, no se construían, y se filmaba en locaciones reales. Y muchas veces esas locaciones ni siquiera se adaptaban. Se encontraba una locación que más o menos funcionaba y se filmaba un poco tal cual estaban. A mí eso nunca me interesó, me parecía como que, bueno, que en todo caso uno tendría que ser un locador o un buscador de locaciones. A mí me parecía que el cine más interesante era el cine que se filmaba en estudio, o que vos tuvieses una locación y la transformaras absolutamente de acuerdo a las necesidades que sentías que la película tenía. Y un poco a mí me empezó a pasar eso. En casi todas las películas que yo empecé a hacer había un gran trabajo sobre las locaciones, una gran búsqueda y elección de las locaciones, y en cuanto pude, porque a los directores les gustaba y porque los presupuestos también daban, volver a trabajar en estudio, volví a hacerlo. Y eso un poco también se debía a que yo había hecho mucha publicidad, y en la publicidad sí filmábamos mucho en estudio. Entonces yo tenía una gran práctica de construir decorados, cosa que el resto de los escenógrafos o directores de arte no la tenían tanto, pero a mí me resultaba interesante y tenía esa práctica de construir y me gustaba mucho. Para mí la primera, a pesar de que hubo varias películas antes, pero la primera película donde yo sentí que yo me desplegaba como director de arte fue Flop. Flop es una película de Eduardo Miñona y que para mí fue interesante trabajar porque yo trabajé desde el guión en Flop. Hay cosas que pasan en Flop, en la película, que fueron trabajadas en conjunto con Miñona. Esa idea de que estábamos narrando la vida de un actor en una obra de teatro y que de la obra de teatro se pasara al raconto de la realidad, fue un poco una propuesta mía de hacer decorados que luego estuvieran en locación. Entonces encontrábamos locaciones, por ejemplo la cárcel, yo trabajaba
sobre la fachada esas, le construía el patio, hacía todo como un decorado y después reproducía eso en el teatro donde filmábamos, con una especie de telón pintado que tuviera las características de eso. Entonces, para mí es una película que es muy interesante desde el punto de vista de la dirección de arte y de la escenografía, porque reconstruye en principio el teatro del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y se maneja, crea una ficción dentro de la ficción. Eso para mí fue así la película que me dio un cierto prestigio como director de arte y fue la que originó, bueno, Ferrari es un tipo que sabe su trabajo y que conoce lo que hay que hacer, y fue muy, muy importante para mí. Y la verdad es que fue una película que se hizo con poco dinero, y esas cosas donde uno pone el alma en hacerla. La filmamos en San Nicolás, en el Teatro de San Nicolás, y yo me fui a vivir a San Nicolás, ni siquiera volví a Buenos Aires, nunca me fui a vivir 4 meses o 5, y estaba todo el día comprometidísimo con lo que estábamos haciendo. Es que es algo que generaba Eduardo Miñona también, generaba una mística en el equipo y en la gente muy grande. Es muy interesante ese poder enorme de seducción que Eduardo tenía para con su equipo. Mi encuentro con Marcelo Piñeiro fue muy interesante en cuanto a esa posibilidad de desarrollar el trabajo en estudio, porque Marcelo es un enamorado de filmar en estudio también. Somos más o menos de la misma generación. Él fue distribuidor de cine y estuvo mucho en la filmación de Flop, y de ahí quedó esa relación, y cuando fue a hacer su primera película, que era Tango Feroz, me pidió si yo no hacía la dirección de arte. Así que para mí fue muy importante ese encuentro, porque hicimos varias películas juntos, y yo creo que pude desarrollar un montón de ideas y de cosas que, insisto, estaban en Flop y que luego fueron desarrolladas en lo que siguió en mi colaboración con Marcelo.